Ojo a los mensajes de WhatsApp intercambiados por Koldo García, el asesor y consejero de Renfe del señor Ábalos, cabeza visible junto a Aldama y al propio Ábalos, del llamado caso Koldo Ábalos, intercambiados con el hoy ministro de Administraciones Públicas y entonces presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Sale muy tocado del ala el hoy ministro y antes presidente de Canarias. Mensajes en los que se evidencia la urgencia para pagar a la trama corrupta las mascarillas, 12 millones de euros las mascarillas compradas y que luego en algunos casos ni aparecieron. Pero miren, vamos a recordarlo. Adelante, María Alonso. Vamos, Antonio, con más novedades en el caso Koldo, que es ya el caso Ábalos, más señalados por Aldama. Les hablamos de él, como decías, Antonio, el actual ministro Ángel Víctor Torres. Hoy, el diario El Mundo publica en exclusiva esto que tienen aquí. Son los mensajes, los WhatsApps, la conversación, las capturas de pantalla de varias conversaciones inéditas entre Koldo García y el expresidente canario, el actual ministro Ángel Víctor Torres. Mensajes de WhatsApp sobre la venta de mascarillas para el gobierno de las Islas Canarias, tras pagar al conseguidor de la trama, al empresario Víctor de Aldama, mascarillas por el valor de 12 millones de euros. Vean esto, el exasesor de Ábalos, Koldo, insiste al entonces presidente de las Islas Canarias sobre el pago de las mascarillas proporcionado por la empresa de la trama, la empresa de Víctor de Aldama. Koldo pregunta cuándo recibirán el pago, a lo que el ministro responde que es inminente. Bueno, sorprende además ver esa cercanía en la conversación con esos emoticones, emoticonos de WhatsApp, besitos, corazones. Una vez se resuelve el pago, el expresidente de Canarias y actual ministro, Ángel Víctor Torres, le confiesa a Koldo que dormirá mejor. Koldo también afirma lo mismo y le pide a Ángel Víctor Torres recibirle, bueno, pues cuando vaya con su mujer y su hija por allí. Además lo escribe con faltas de ortografía incluidas, ¿eh? A lo que, bueno, el actual ministro le responde que por supuesto. Y hoy, Antonio, también tenemos más noticias sobre el caso Koldo Ábalos. Hoy, el diario digital The Objective publica en exclusiva que Aldama desvela que Ábalos habría cobrado una comisión por un megacontrato ferroviario por un presunto pago ilegal que tendría que ver con la compra de trenes de cercanías a una empresa valenciana. Esta información es, como decimos, en exclusiva de nuestra compañera Teresa Gómez de The Objective. Antonio. Pues creo que te podemos saludar a Teresa Gómez. Teresa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, cuéntanos, háblanos de este megacontrato que habría posibilitado a Ábalos por Aldama o vía Aldama el cobro de una comisión importante. Bueno, a nosotros lo que nos cuentan es que al igual que se amañaron contratos con constructoras durante la pandemia con empresas para la venta de material sanitario y en el caso de los hidrocarburos para la obtención de licencias, también se han amañado contratos para en el sector ferroviario, que es otra de las tramas que por el momento están en una fase muy embrionaria, muy incipiente, ¿no? Entonces, a nosotros nos dicen distintas fuentes, es decir, nosotros hemos consultado llevamos trabajando mi compañera Ketty Garas y yo en este tema desde el mes de mayo y a nosotros nos dicen distintas fuentes que hubo varias reuniones con directivos de Stadler y Koldo García Izaguirre en Valencia, donde en esas reuniones también estuvo presente Víctor de Aldama y se pactó que un megacontrato, además un contrato sin precedente, se le llevase Stadler también en conjunto con otra compañía, pero es cierto que de la otra compañía no nos cuentan que se pagase comisión y en el caso de Stadler sí nos dicen que se pagó una comisión y lo cierto es que Stadler nunca había recibido un contrato de estas características por parte del gobierno. La compañía, como no puede ser de otro modo, niega que se haya pagado ningún tipo de comisión, pero a nosotros sí que nos confirman que hubo varias reuniones y de hecho justo unos meses antes de que se otorgase este contrato coincidieron casualmente el exministro Ábalos con el presidente de Stadler en Valencia, Íñigo Parra. ¿Qué suministraría Stadler Rail Valencia concretamente? ¿Cuál era el contrato? ¿En qué consistía? Eran 40 convoy ¿De trenes? Eso es, de trenes. Y el contrato era de unos, en total, de 2.400 millones de euros. A nosotros sí que nos cuentan que en un principio la que era entonces presidenta de Adif, Pardo de Vera,
Isabel Pardo de Vera se enfrentó a Ábalos, se negó a que se le diese este contrato a Stadler y finalmente terminó cediendo. Y también nos dicen que en esas reuniones en las que estuvo Koldo García y estuvo Aldama, Koldo García adelantó los pliegos del contrato, de la adjudicación, perdona, a la empresa que finalmente fue la adjudicataria. O sea que este contrato se firmó con Stadler Rail Valencia, ¿no? Para la suministración de esos vagones de tren. Eso es. Comenzó, bueno, el concurso se publica en marzo del año 2019. Sí. En marzo del año 2019 comienzan las comunicaciones. Casualmente, Koldo García Izaguirre es nombrado consejero de Renfe Mercancía, no de Renfe Viajero, pero bueno, hemos podido ver que Koldo García Izaguirre, aunque no estaba estanco en un sitio, sino que tenía poder en todo el ministerio, ¿no? Es nombrado consejero de Renfe Mercancía unos meses después, en noviembre de 2019. Y estas reuniones nos consta que fue a posteriori, a partir de noviembre de 2019, y ya en 2021, en marzo de 2021, es cuando se adjudica este macrocontrato, que además se vendió así en la prensa, que era un contrato sin precedentes, y llamó la atención que fuese Stadler quien recibiese este contrato, porque nunca antes Stadler había recibido un contrato de estas características por parte del gobierno. ¿Y se sabe, Teresa, la comisión que pudo cobrar el entonces ministro? No, desconocemos la comisión, pero sí que nos confirman que Ábalos cobró una comisión después de adjudicar este contrato. Y de hecho, a los meses, al mes siguiente, Ábalos fue cesado. Lo que está claro es que Koldo tenía mano, pero vamos, no solamente en el ministerio, tenía mano en el gobierno entero, para poner a los ministros a disposición de Aldama cada vez que reclamaba algún tipo de contacto con ellos, o por ejemplo para exigirle al presidente entonces de Canarias, hoy ministro, Ángel Víctor Torres, decirle: oye, tienes que agilizarme esto, tienes que pagar, que me pague Sanidad, las mascarillas, ya, esto urge, tal. Y el otro, vamos, loco por la música, como si no hubiera un mañana. El Totalmente, presidente ahí, pero vamos, atendiendo como si no hubiera un mañana a las peticiones de Koldo. ¿Qué no mandaría Koldo y el propio Ábalos entonces, claro, al frente del partido y como número del gobierno? Si es que esto es tremendo, es que se está viendo cómo estos señores son los que realmente tenían la sartén por el mango. Totalmente. En el gobierno y en el partido. Así es, y también lo mismo ocurrió con Armengol, es decir, a nosotros también nos contaban, y luego salieron los mensajes que corroboraban esto, que tenían vía directa también con Armengol para contratar a la trama de las mascarillas, pero incluso que Aldama estuviese también presente en esas reuniones para la adjudicación de un contrato ferroviario donde aparentemente pues Aldama no tiene experiencia en este, o no, a priori no tiene experiencia en este sector, o no tiene al menos ninguna empresa, ¿no? Que se dedica al sector ferroviario, pues resulta también sorprendente. Incluso a mí me consta que Koldo y Aldama acompañaron a Ábalos en este encuentro con el presidente Stadler, que coincidieron casualmente pues en una ponencia, pues acompañado de Ábalos estaba Koldo y estaba Aldama en Valencia, justo en el momento en el que se estaban reuniendo con estos empresarios valencianos para que luego recibieran este macrocontrato. Así es. Bueno, pues Teresa Gómez, compañera de Dios Yetiz, muchas gracias, Teresa. Feliz Navidad. Igualmente. Gracias y enhorabuena por la información que estáis ofreciendo sobre este asunto. Yo la verdad que hoy los mensajes que comprometen más que nunca al ministro Ángel Víctor Torres y entonces presidente de Canarias. Koldo diciéndole: muy buenas, perdona que te moleste, pero me llamaron diciéndome que no tienen nada todavía, me dicen que el sistema sigue igual. Aparte me comentan que eso es en un minuto, ya que el sistema es darle y lo hace automáticamente. ¿Puedes mirar, por favor? No me digas que hay algún problema más. Y le responde el señor presidente de Canarias: estoy con el consejero de Sanidad, está resuelto. Ok, gracias, por favor. ¿No podrías informarte de cuánto reciben el dinero? Dice Ángel Víctor Torres: está en el Tesoro del Gobierno de Canarias ese dato. Intento saberlo hoy, pero es inminente. Luego en otro mensaje le dice Ángel Víctor Torres a Koldo: estoy hablando con el director. Perfecto, mejor así, responde Koldo. Buenos días, asunto resuelto, dice Ángel Víctor Torres. Jiji, yo ya sé que tú lo deseas casi más que yo, pero la mujer dijo que sí, ¿no? Eso dice Koldo a Ángel Víctor Torres. Y ya se ha dado orden de pago y el consejero ya está.
hoy dormiré mejor. Le dice Ángel Víctor Torres que va a dormir mejor porque van a pagarle a la trama el dinero. Jiji, y yo. En serio, me gustaría verte. Si puedes recibirme cuando vaya a Canarias, iré con mi mujer y la hija. Por supuesto que aquí me tienes, Ángel. Es tremendo esto. Yo creo que, fíjate, esto es de verdad demoledor. El expresidente de Canarias lleva apareciendo en la trama desde el principio de las informaciones. Yo creo que Armengol fue la primera dirigente territorial y él fue el segundo. Lo de Armengol se ha quedado más limitado y muy acotado y, sin embargo, lo de Ángel Víctor Torres sigue creciendo. Y yo creo que hasta ahora, fíjate, yo tenía pocas o menos dudas respecto a su posible implicación, porque lo que salía eran temas que, bueno, eran muy llamativos, pero que no le implicaban directamente. Yo creo que estos son los primeros mensajes donde por lo menos le dejan en un lugar humano y político bastante bajo, por decirlo Pablo, elegantemente. Tras haberlo negado. Y efectivamente. Claro. Y luego, para mí la clave de todo, que es un poco lo que tú decías, Antonio, está en el hostigamiento, porque es que estos mensajes son de hostigamiento de un asesor del Gobierno de España al presidente de Canarias. Es que quien da las órdenes es el asesor y quien acata las órdenes es el presidente de Canarias, directamente, que es representante del Estado. Y el otro era lo que Pedro Sánchez nos quiere vender como un asesor más que había en el Gobierno y, bueno, pues que se corrompió o lo que fuera. La clave de todo esto es por qué todo el mundo cogía el teléfono a Koldo, obedecía a Koldo, porque era no un asesor cualquiera, era el asesor con mayúsculas de José Luis Ábalos. Y José Luis Ábalos no era el ministro de Transportes, era el secretario de organización del PSOE y responsable de hacer las listas electorales. Y el que se metiera con José Luis Ábalos o no hiciera caso a José Luis Ábalos o no hiciera caso a Koldo, entonces sabía lo que le podía esperar en las siguientes listas electorales. Por eso todos, absolutamente todos, corren y hacen lo que sea cuando Ábalos les manda un mensaje o, en este caso, cuando Koldo les manda un mensaje. Y hay que poner también, para ser honestos, una cosa sobre la mesa con mayúsculas. El que hace casi todo es Koldo. Ábalos también está implicado en muchas cosas, pero Koldo es el que hace casi todo y es el que además utiliza en vano el nombre de otras personas para pedir dinero incluso, y ahí habrá que demostrar si realmente él pedía el dinero y era para otros, o si simplemente si él pedía el dinero y se lo quedaba, y Koldo se ha quedado mucho más dinero del que realmente se ha investigado hasta ahora. Lo que pasa es que a Koldo quien le inviste de poder es claro, precisamente Ábalos, y a Ábalos el presidente del gobierno, porque era efectivamente el ministro fuerte de su gobierno, el que más gasto tenía, y el número 3, de facto el número 2 del Partido Socialista Obrero Español. Koldo también estaba con Pedro Sánchez en las primarias, o sea, no era tampoco uno que pasaba por allí. A Koldo lo trae Santos Cerdán, recordemos, lo trae Santos Cerdán. Y Santos Cerdán ha ido al Partido Socialista probablemente a tapar algún agujero ahora, y vamos a ver si él no es también un secretario de organización con los pies de barro como los tenía Ábalos. A mí me parece importante lo que decía Pablo. Koldo es una figura muy crucial, pero Koldo habla por boca del ministro Ábalos y eso es clave. Y otra cosa, ahora habrá que hacer una lista de los ministros que no conocían o que no tenían tratos con Koldo, que va a ser mucho más corta, porque acabamos de escuchar a Reyes Maroto negarlo y le han sacado mensajes. El señor Ángel Víctor Torres, lo mismo, y seguirán los ministros pasando probablemente por los medios de comunicación. Por cierto, los medios de comunicación que son los que le están contando a Pedro Sánchez que lo que él va vendiendo es absolutamente mentira, precisamente esos medios a los que tacha de que solamente lanzan bulos. Pues no, mira, tienen información fehaciente y publican los mensajes que se cruzaba pruebas, un asesor pruebas, corrupto, las que no quiere reconocer con un presidente de Canarias nada menos, hoy ministro, premiado además con un ministerio.